Era el invierno de 1941. Estados Unidos había vivido hasta ese momento una existencia relativamente aislada de los conflictos que consumían Europa y Asia. Pero todo cambió en el fatídico 7 de diciembre, cuando Pearl Harbor fue atacado. La noticia llegó como un golpe seco y brutal. En cuestión de horas, la nación se vio obligada a transformarse de una potencia industrial pacífica en un país en guerra. En medio de este caos, emergía la historia de un hombre que no era un general, ni un científico renombrado, ni un estratega militar. Era simplemente un carpintero de 35 años, que pasaba sus días entre serruchos, martillos y virutas de madera en un taller modesto de un suburbio estadounidense. Su nombre era Thomas Caldwell, un hombre de manos firmes, callos en los dedos y una mirada que parecía siempre estar buscando algo más allá de lo evidente. A diferencia de muchos de sus vecinos, que veían la guerra como un espectáculo lejano en las páginas del periódico, Caldwell sentía que la supervivencia de los soldados dependería de la creatividad de hombres comunes, como él. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte, porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. El taller de Caldwell era estrecho y olía a madera fresca, aceite de linaza y polvo de aserrín. Allí, entre pilas de tablones y restos de molduras, comenzó a concebir una idea que muchos habrían calificado como absurda. La artillería disponible para la infantería estadounidense era pesada, lenta y a menudo inútil frente a los blindajes modernos que ya habían demostrado su eficacia en Europa y África del Norte. Los morteros portátiles eran pesados, requerían de varios hombres para transportarlos y su alcance dejaba mucho que desear, para un carpintero acostumbrado a medir y cortar con precisión. La falta de movilidad y la lentitud de la artillería significaban una oportunidad. Si podía encontrar la manera de combinar materiales ligeros con potencia suficiente para penetrar blindajes, los soldados podrían contar con un arma que les diera una ventaja decisiva en el campo de batalla. Durante meses, Caldwell trabajó en lo que él mismo llamaba un prototipo de juguete. Comenzó con tubos de madera y cartón, reemplazando posteriormente algunas piezas por metal liviano que encontraba en chatarra o en restos de maquinaria obsoleta. Su taller se convirtió en un laboratorio improvisado, donde cada mesa, cada estante, parecía lleno de secretos peligrosos. Los primeros experimentos eran rudimentarios y en muchas ocasiones peligrosos. La pólvora, almacenada cuidadosamente en frascos de vidrio, explotaba con el más mínimo descuido. Una tarde de enero, uno de los tubos que Caldwell había armado estalló, levantando un nublado de humo negro que llenó el taller y obligó al carpintero a salir corriendo, tosiendo y con las manos ennegrecidas. Sin embargo, lejos de desanimarse, aquella explosión le enseñó algo fundamental. La idea era viable, pero necesitaba refinamiento y disciplina. Cada fallo se convirtió en un paso más hacia la perfección. Y cada éxito, por pequeño que fuera, reforzaba su convicción de que estaba ante un invento que podía cambiar la guerra. Caldwell dibujaba cada pieza a mano, en cuadernos cubiertos de polvo, anotando medidas precisas, materiales y observaciones. Sus bocetos iniciales eran simples, pero progresivamente evolucionaron en diagramas detallados que mostraban cómo un cohete podría ser lanzado desde un tubo ligero, dirigido con relativa precisión y con suficiente fuerza para atravesar el blindaje de un tanque enemigo, a diferencia de los morteros existentes, que eran voluminosos y requerían de tiempo para apuntar y disparar. La visión de Caldwell era un arma portátil, que un solo soldado podría cargar, apuntar y disparar en cuestión de segundos. Esta idea, que parecía salida de un sueño infantil, comenzó a llamar la atención de algunos conocidos del taller, aunque no todos con entusiasmo. Sus colegas lo miraban con escepticismo, murmurando que estaba jugando con explosivos como si fueran juguetes, que tarde o temprano causaría un desastre. A pesar de la incredulidad, Caldwell continuó trabajando con meticulosa dedicación.
Cada noche, después de que las luces del taller se apagaban y los suburbios dormían, él encendía una lámpara de aceite y regresaba a sus experimentos. La historia recuerda que en esas horas silenciosas, el sonido de un martillo golpeando metal y el chisporroteo de la pólvora eran como un ritual secreto, un pacto entre el inventor y su sueño. La guerra fuera de su taller se intensificaba, y las noticias de soldados atrapados por tanques alemanes en África del Norte o enfrentando artillería japonesa en el Pacífico le recordaban que cada minuto contaba. Su obsesión con perfeccionar el prototipo no era vanidad ni búsqueda de gloria. Era un intento concreto de salvar vidas, de dar a un hombre común la oportunidad de enfrentarse a enemigos mejor equipados. La tensión dentro del taller era palpable. Cada prueba implicaba riesgo físico, pero también riesgo moral y profesional. Si algo salía mal, podría haber sido arrestado o al menos severamente reprendido por manejar explosivos sin autorización. Caldwell era consciente de ello. Y aún así, la combinación de creatividad y pragmatismo lo mantenía enfocado. Observaba los tubos, los cohetes caseros y los disparos experimentales con ojos críticos, anotando cada detalle, corrigiendo errores que parecían triviales y que, sin embargo, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte en un frente de guerra. Su esposa, Anna, a menudo le traía café y comida mientras él revisaba los registros de producción de municiones, convencida de que, aunque incomprensible para muchos, su marido estaba haciendo historia en silencio. El escepticismo de los oficiales también se hizo sentir cuando Caldwell comenzó a mostrar su prototipo a quienes tenían algún vínculo con el ejército. Algunos se burlaban, llamándolo el juguete del carpintero y sugiriendo que su tiempo sería mejor invertido en trabajos más tradicionales. Sin embargo, hubo quienes, al observar los resultados de los primeros lanzamientos, comenzaron a vislumbrar el potencial del invento. La combinación de simplicidad, portabilidad y capacidad de penetración era inédita. Mientras tanto, Caldwell seguía perfeccionando el diseño, ajustando la longitud de los tubos, el diámetro del cohete, la composición de la pólvora y la forma de la punta. Cada ajuste era probado con precisión casi obsesiva, y los registros que mantenía revelan un compromiso absoluto con la excelencia técnica. En el patio trasero del taller, donde los días eran fríos y el viento cortaba la piel, se realizaron las pruebas más críticas. Allí, entre cajas de madera y viejas barricas, los cohetes eran disparados contra barreras improvisadas, montones de metal y pedazos de tanque abandonados que Caldwell había conseguido de chatarra militar. Los resultados iniciales eran mixtos. Algunos proyectiles fallaban, otros se desviaban, y en ocasiones, la detonación era demasiado temprana. Sin embargo, con cada intento, el carpintero aprendía algo nuevo. El ruido de los cohetes, la humareda que quedaba flotando en el aire y el impacto de cada disparo se convirtieron en parte de una sinfonía de ensayo y error, una preparación silenciosa para la batalla real que estaba por venir. Lo que hacía único a Caldwell no era solo su habilidad con las manos, sino su visión estratégica. Mientras muchos inventores podrían haberse contentado con un prototipo que funcionara una vez, él pensaba en escalabilidad, en facilidad de producción y en adaptabilidad en el frente. Cada dibujo que hacía incluía no solo medidas y materiales, sino instrucciones sobre cómo un soldado promedio podría usarlo con efectividad. Esta combinación de creatividad y practicidad es lo que décadas después haría que su invento se convirtiera en un símbolo de innovación militar, un arma que transformaría la manera en que los soldados de infantería enfrentaban a tanques y fortificaciones enemigas. En medio de todas las dificultades, Caldwell nunca perdió la fe en su idea. La tensión, el escepticismo de colegas y oficiales, los fracasos explosivos y las noches interminables de trabajo no lograron apagar la chispa que lo impulsaba. Su taller, modesto y polvoriento, se convirtió en un espacio donde la imaginación se encontraba con la necesidad histórica, donde un carpintero común podía concebir un arma que cambiaría la guerra.
Así comenzó la primera fase de lo que sería uno de los inventos más significativos del conflicto. Un prototipo de juguete, nacido de la madera, el metal y la pólvora, que estaba destinado a convertirse en la bazooka, el lanzacohetes que daría a la infantería estadounidense una ventaja decisiva y que inmortalizaría el nombre de Thomas Caldwell en los anales de la historia militar. El prototipo de Thomas Caldwell, aquel humilde tubo de madera y metal que había sido probado en el patio trasero de su taller, comenzó a llamar la atención de quienes estaban más cerca del frente que él jamás habría imaginado. Fue un contacto casual. Un antiguo amigo de la familia que trabajaba en el ejército, quien sugirió que el invento merecía ser visto por el Ordnance Department, la rama del ejército responsable de evaluar armas innovadoras y de garantizar que los soldados estuvieran equipados con tecnología confiable. Para Caldwell, la idea de que su juguete pudiera trasladarse más allá del taller era casi inimaginable, pero también excitante. Por primera vez, sentía que su esfuerzo podía tener un impacto real en la guerra, más allá de simples pruebas caseras. En el invierno de 1942, el Ordnance Department operaba en varios laboratorios y campos de prueba en todo Estados Unidos, siendo Aberdeen Proving Ground, en Maryland, uno de los más importantes. Allí se evaluaban desde explosivos hasta armamento portátil y tanques recién diseñados. El traslado del prototipo de Caldwell desde su modesto taller hasta el laboratorio fue un momento crucial. Embalado con cuidado y acompañado de planos detallados, el cohete fue recibido por ingenieros militares y técnicos que, aunque inicialmente escépticos, reconocieron la singularidad de la idea. Su diseño era simple, pero elegante. Un tubo ligero, un cohete con punta cónica y un mecanismo de disparo que no requería más de un hombre para operarlo. Las primeras pruebas en Aberdeen fueron, según los registros, una mezcla de expectación y nerviosismo. Los ingenieros del Ordnance Department miraban con curiosidad y desconfianza mientras Caldwell explicaba el funcionamiento del cohete. «Esto puede ser solo un juguete peligroso», murmuraban algunos, mientras otros anotaban cada medida, cada ajuste, como si fueran descubrimientos científicos. La tensión era palpable. Un fallo podría significar una explosión prematura, lesiones graves o la pérdida del prototipo. A pesar de ello, Caldwell mantuvo la calma, guiando cada prueba con precisión, ajustando ángulos de disparo y supervisando la colocación de la pólvora. Cada lanzamiento se registraba meticulosamente, anotando el alcance, la velocidad, la trayectoria y el comportamiento del cohete al impactar en objetivos simulados. En el segundo lanzamiento, la explosión se adelantó, destruyendo parcialmente el tubo y dejando un cráter en el suelo del campo de pruebas. Los ingenieros observaron con alarma, pero Caldwell tomó notas, señalando que la causa era la mezcla de pólvora utilizada y la fricción interna del tubo. En la siguiente prueba, ajustó el diámetro del cohete y reemplazó ciertos componentes metálicos por aleaciones más resistentes, pero ligeras. Poco a poco, lo que parecía un juguete peligroso comenzó a tomar la forma de un arma confiable, capaz de disparar con precisión y potencia. Cada error se convirtió en una lección, cada ajuste en un paso hacia la viabilidad real del arma. Durante ese periodo, Caldwell interactuó estrechamente con oficiales del Ordnance Department, ingenieros y técnicos especializados en balística. La colaboración fue crucial. Los ingenieros aportaban conocimientos sobre materiales, aerodinámica y explosivos, mientras Caldwell ofrecía experiencia práctica sobre la manufactura, la facilidad de uso y la portabilidad. Las discusiones eran intensas, a veces tensas, especialmente cuando se trataba de equilibrio entre peso y potencia. Algunos oficiales insistían en que el tubo debía ser más corto, otros que el cohete necesitaba mayor propulsión. Caldwell escuchaba, experimentaba, y luego regresaba al campo de pruebas para evaluar las sugerencias en la práctica. Los laboratorios también ofrecían recursos que Caldwell no había imaginado en su taller. Hornos para tratar metales,
bancos de pruebas de alta presión y mecanismos de disparo seguros que permitían evaluar la potencia máxima sin riesgo inmediato para los operadores. Uno de los artefactos más novedosos utilizados fue un soporte de prueba que simulaba las condiciones de disparo en el frente. Inclinación variable, viento artificial y resistencia de materiales similares a blindajes enemigos. Estas herramientas, combinadas con la meticulosa atención al detalle de Caldwell, aceleraron el desarrollo del prototipo, transformándolo de un juguete casero a un arma militar potencialmente revolucionaria. A medida que las pruebas avanzaban, surgió un desafío inesperado: la selección de materiales. Los primeros tubos de madera, aunque ligeros, se deformaban con el calor y la presión de los cohetes. Los metales ligeros que Caldwell había incorporado desde la chatarra no siempre resistían la fricción interna y a veces provocaban detonaciones prematuras. Los ingenieros sugirieron aleaciones de aluminio y acero inoxidable, combinadas con recubrimientos especiales, para soportar la presión interna y al mismo tiempo mantener el peso mínimo. La investigación sobre materiales se convirtió en una parte fundamental del proyecto, con ensayos comparativos de cada combinación posible, evaluando resistencia, durabilidad y seguridad. Cada día de prueba traía consigo la pregunta que rondaba en todos los presentes: ¿funcionará realmente este invento en un combate real, o será solo un juguete peligroso más? La tensión narrativa se sentía en el aire del laboratorio. Caldwell, sin embargo, mantenía la determinación que lo había caracterizado desde el primer momento. Sabía que el prototipo debía ser probado rigurosamente antes de ser aprobado para la producción en masa, y que la vida de miles de soldados podría depender de la eficacia del diseño. Cada error, cada ajuste, cada fracaso, se convirtió en una oportunidad de aprendizaje, un paso más cerca de la meta final. La interacción con los oficiales era una mezcla de admiración y escepticismo. Algunos veteranos de guerra anticipada, que ya habían visto las deficiencias de la artillería portátil en el extranjero, comprendieron inmediatamente el valor potencial del arma. Otros permanecían dubitativos, señalando que muchos inventos prometedores en los laboratorios nunca habían sobrevivido al rigor del combate real. Caldwell aprendió a navegar entre ambos mundos, convenciendo a los escépticos con resultados medibles, mientras ajustaba el prototipo según las recomendaciones de quienes tenían experiencia en el frente. La colaboración se convirtió en un delicado equilibrio de ciencia, práctica y política militar. En las semanas siguientes, se realizaron más de 30 pruebas documentadas, cada una más refinada que la anterior. Los cohetes comenzaron a dispararse con regularidad, alcanzando objetivos a distancias crecientes y penetrando barreras de metal simuladas que imitaban los blindajes de tanques enemigos. Cada éxito fortalecía la confianza de Caldwell y de los ingenieros, mientras que cada fallo se convertía en una guía para el siguiente ajuste. La presión era intensa, pero la atmósfera también estaba impregnada de una emoción compartida. La sensación de estar presenciando el nacimiento de un arma que podría cambiar la guerra. El paso del prototipo del taller al laboratorio militar fue más que un traslado físico. Representaba la transición de una idea individual a un proyecto colectivo, respaldado por conocimientos técnicos, recursos y disciplina militar. Caldwell comprendió que su papel ahora no era solo inventar, sino colaborar, escuchar y adaptarse. Su sueño infantil, ese juguete que había construido entre virutas de madera y tubos de metal, se estaba convirtiendo en un artefacto serio, cuidadosamente diseñado y probado, destinado a ser evaluado para uso en el frente. Mientras el invierno se transformaba en primavera, el prototipo estaba listo para la siguiente fase: pruebas en condiciones de combate simuladas y evaluaciones tácticas más complejas. El éxito en Aberdeen Proving Ground había demostrado que la idea era viable, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Los registros de esa época reflejan un sentimiento compartido entre Caldwell, ingenieros y oficiales, una mezcla de esperanza, miedo y anticipación. Todos sabían que la diferencia entre un
juguete peligroso y un arma efectiva dependía de la siguiente ronda de ajustes, pruebas y observaciones meticulosas. Así, del modesto taller de un carpintero a los laboratorios del Ordnance Department, la historia del prototipo avanzaba a pasos firmes. La transición marcó el comienzo de un desarrollo sistemático, riguroso y colaborativo, donde la creatividad individual se fusionaba con la disciplina científica y la experiencia militar. Caldwell, el carpintero visionario, estaba comenzando a transformar su sueño imposible en un artefacto real, tangible y potencialmente decisivo, que pronto pasaría a la historia como el arma que cambiaría la forma de luchar en el frente de la Segunda Guerra Mundial. El nacimiento de la primera versión operativa, registrada como el M1 en documentos preliminares, culminó meses de ensayo que transformaron un artefacto de taller en un arma de infantería capaz de confrontar blindados enemigos. El cuerpo rudimentario dio paso a un tubo metálico normalizado con empuñadura y mira simple. El cohete fue perfeccionado hasta alcanzar prestaciones que sorprendieron: un alcance efectivo de aproximadamente 120 yardas, una velocidad inicial estimada en torno a 350 pies por segundo, y una ojiva diseñada para ofrecer penetración suficiente contra blindajes ligeros. La decisión de homologar el diseño no fue súbita. Respondió a datos empíricos, a pruebas repetidas y a la necesidad urgente de dotar a la infantería de un recurso inmediato contra vehículos que hasta ese momento convertían al combate en una carnicería. El M1 no aspiraba a sustituir artillería pesada ni a enfrentarse a carros pesados en una lucha frontal. Pero su aparición cambió la ecuación táctica en el terreno que más dolía a los soldados: las distancias cortas y los cruces de carretera. Los ensayos de campo tuvieron lugar en Aberdeen Proving Ground y en campos satélites, donde se disparó contra planchas de acero y se replicaron condiciones reales mediante obstáculos recuperados de zonas de combate. Los primeros lanzamientos revelaron problemas previsibles: falta de estabilización efectiva, detonaciones prematuras por fricción y fallos en la espoleta, que produjeron impactos insuficientes. En una de las pruebas iniciales, un tubo quedó doblado por la presión. En otra, un cohete detonó al abandonar el alojamiento por una mala alineación de los impulsores. Cada incidente dejó una lección técnica: adaptar recubrimientos internos para reducir la fricción, mejorar tolerancias dimensionales y optimizar el tratamiento térmico de las piezas para evitar deformaciones bajo calor. Los testimonios de los soldados de prueba capturan la mezcla de incredulidad y asombro. Un sargento encargado de pruebas en el Mediterráneo escribió que, al impactar un vehículo de práctica, la chapa se abrió como si un martillo la hubiera partido. Un ingeniero anotó que la onda expansiva y el punto de impacto fueron más focalizados de lo esperado, lo que convertía el efecto en incapacitación del vehículo sin necesidad de fragmentación masiva. Otro observador subrayó que la visibilidad del disparo, una columna de humo y fuego al salir el cohete, suponía un riesgo táctico que exigía nuevas tácticas de ocultamiento y retirada inmediata tras el disparo. Esas voces, recogidas en memorandos y cartas, alimentaron tanto la fe en la efectividad del arma como la prudencia operativa. Las pruebas también pusieron de manifiesto riesgos reales. Una detonación retardada en una línea de ensamblaje produjo daños materiales significativos. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero el episodio impuso la creación de protocolos estrictos de seguridad y tratamiento térmico para los impulsores. El Ordnance Department introdujo verificaciones aleatorias, pruebas destructivas controladas y estándares de soldadura que redujeron la tasa de fallos. La estandarización permitió, además, que lotes de piezas siguieran procedimientos uniformes en fábricas distintas, con controles de calidad que frenaron la improvisación y aseguraron que la pieza llegada a la unidad fuera fiable. Tácticamente, la aparición del lanzacohetes abrió nuevas posibilidades. Una escuadra equipada podía negar cruces de rutas,
de tener carros ligeros y ofrecer un recurso inmediato sin depender de la artillería de campaña. Los manuales provisionales recomendaron su uso en emboscadas, flanqueos y defensa de puntos críticos. Se advirtió, no obstante, del riesgo para el operador expuesto y de la necesidad de coordinar fuego con infantería y morteros para neutralizar amenazas acompañantes. El arma no reemplazaba a la artillería, pero sí aportaba una opción móvil y rápida de desplegar, capaz de cambiar el curso de un enfrentamiento breve. En el plano técnico, se introdujeron mejoras decisivas. Aleaciones más ligeras para el tubo, recubrimientos internos para reducir la fricción, aletas estabilizadoras para mejorar la trayectoria y espoletas optimizadas para detonar al contacto sin riesgo en el lanzamiento. La industria ligera respondió con rapidez, adaptando prensas, bancos de rodadura y líneas de montaje para fabricar tubos y cohetes estandarizados. Los bancos de prueba calibraron consumo de propulsor y empuje, estableciendo parámetros repetibles que permitieron replicar resultados en condiciones distintas. Esa sinergia entre diseño y producción fue la clave para pasar del lote experimental a la fabricación en escala suficiente para dotar unidades. La transformación del carpintero a colaborador técnico fue intensa. Caldwell, hombre de manos curtidas por serruchos, pasó a supervisar procesos industriales, a asesorar en montaje y a formar operarios. Donde antes hubo burlas, hubo consultas. Su experiencia práctica complementó los cálculos de ingenieros y la disciplina militar. Revisaba soldaduras, comprobaba tolerancias y participaba en la redacción de manuales de uso sencillo para soldados con formación básica. Su figura se fue imponiendo. Ya no era solo el autor del prototipo, sino un responsable técnico presente en las decisiones de producción y en las primeras capacitaciones de tropas. La presión del tiempo añadió una carga moral. Cada retraso podía costar vidas en el frente. Cada atajo podía provocar tragedias. Caldwell defendió con firmeza controles rigurosos y se negó a aceptar producción apresurada sin pruebas. Su posición fue criticada por mandos urgentes, pero la insistencia en la seguridad contribuyó a reducir incidentes en campaña. Los lotes enviados tras las nuevas normas presentaron tasas de fallo notablemente menores en condiciones reales, lo que confirmó la validez del enfoque, rapidez con control. Al finalizar la fase que dio forma a la primera versión operativa, la conclusión técnica fue contundente. El M1 probó ser una herramienta táctica válida, con alcances del orden de 120 yardas en condiciones favorables, velocidades que implicaban poco tiempo de reacción para el objetivo y penetraciones de varios centímetros. La arma obligó a replantear la protección de carros ligeros y modificar tácticas de avance. No era la solución definitiva frente a blindajes pesados, pero sí un igualador para la infantería en distancias cortas y medianas, un recurso capaz de inmovilizar vehículos y abrir brechas en formaciones enemigas. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. En términos concretos, los informes citaban cifras claras. La velocidad inicial del proyectil se estimó en aproximadamente 350 pies por segundo, y la ojiva alcanzaba una capacidad de penetración de entre 5 y 8 centímetros de blindaje en función del modelo. Estas cifras permitieron diseñar ejercicios de entrenamiento de corta duración, de unas 2 o 3 horas por sesión, para enseñar a operadores a calcular distancias, emplear coberturas y realizar disparos coordinados. Ese entrenamiento resultó decisivo en numerosos combates posteriores inmediatos. El primer despliegue del nuevo artefacto, que en los cuarteles se empezó a llamar el juguete del carpintero entre la ironía y el respeto, tuvo lugar en las campañas del norte de África y luego en la invasión de Sicilia durante los años 1942 y 1943, cuando la necesidad de soluciones ágiles para la infantería
convirtió la innovación improvisada en una prioridad operativa. Lo que había nacido en un taller a base de tubos, pólvora y manos diestras se adaptó para el combate. Un tubo metálico desmontable, una mira sencilla, una empuñadura y cohetes embalados que permitían a un hombre transportar el arma en el hombro y disponerla en cuestión de segundos sobre parapetos o desde posiciones agazapadas. En términos logísticos, el diseño privilegiaba la simplicidad. El lanzacohetes se transportaba en cajas dentro de jeeps, remolques de suministro y camiones de reparto, y en terrenos difíciles podía sujetarse a mulas o carriers ligeros. Su mantenimiento básico podía realizarse con herramientas corrientes, y el entrenamiento para un operador se reducía a procedimientos de carga, comprobación de espoleta y seguridad en el retroceso. El procedimiento de carga era directo. Introducir el proyectil por la culata hasta encajarlo en la tobera propulsora, verificar el cierre y la integridad de la espoleta, situar la mira y dar un paso atrás para evitar el reflujo de gases al disparar. La rapidez era esencial porque la exposición del artillero lo hacía vulnerable a fuego de represalia. En combate, la sencillez del artefacto mostró tanto virtudes como riesgos. Su capacidad para emboscar vehículos ligeros y transportes lo volvió valioso en encuentros urbanos y en pasos de carretera, pero también obligó a desarrollar tácticas específicas de protección para el operador, que incluían cortinas de humo, fuego de cobertura y retirada inmediata tras el disparo. Las historias de quienes lo emplearon por primera vez recogen asombro y prudencia. Relatos de sargentos en Túnez y de muchachos en Sicilia describen vehículos de reconocimiento que quedaron inmovilizados tras un único impacto, tripulaciones que abandonaron las cabinas confundidas y patrullas que cambiaron sus rutas por temor a emboscadas imprevistas. Uno de esos recuerdos, conservado en una carta de campaña, narra cómo, tras un disparo preciso, el vehículo enemigo comenzó a humear y quedó clavado en la arena mientras la tripulación salía con las manos en alto. La anécdota se divulgó entre las unidades y contribuyó a que la reputación del arma se propagara tan rápido como las órdenes de dotación. Comparada con armas del eje, la bazuca demostró ventajas y limitaciones claras. Frente a morteros ofrecía la posibilidad de impacto directo y mayor velocidad de respuesta, aunque carecía del fuego indirecto y del alcance de los morteros, y ante cañones anticarro de pequeño calibre, su utilidad residía en la portabilidad y en la capacidad de sorprender en distancias cortas. Los artilleros alemanes y los operadores japoneses, habituados a considerar los blindajes como defensas seguras frente a la infantería, experimentaron un impacto psicológico notable. La percepción de que un simple soldado podía neutralizar un transporte cambió doctrinas, forzó a incrementar escoltas y alteró la manera de avanzar en terreno hostil. Las condiciones del entorno condicionaron la operatividad. En las dunas saharianas, la arena infiltraba mecanismos y exigía limpiezas periódicas. En Sicilia, el calor afectaba a ciertos recubrimientos, y en zonas húmedas, la protección de los impulsores fue crucial. Estas dificultades originaron procedimientos de embalaje y mantenimiento que mejoraron la fiabilidad en campaña. Una lección táctica temprana fue el empleo coordinado. Disparos simultáneos desde varios flancos aumentaban la probabilidad de golpe efectivo y multiplicaban el impacto psicológico sobre las tripulaciones, que pasaban de la sorpresa a la sensación de vulnerabilidad en cuestión de segundos, lo que favorecía la captura o neutralización del objetivo. Los manuales de uso y los protocolos de entrenamiento se difundieron con rapidez y no solo enseñaban la técnica de disparo, sino que incorporaban rutinas de camuflaje, señales de retirada y coordinación con morteros y ametralladoras para asegurar la supervivencia del operador tras el hecho de fuego. Al comienzo, la fiabilidad fue un desafío. El retroceso de gases dañó tubos en algunas pruebas. Detonaciones prematuras por contaminación de impulso generaron fallos y problemas de alineación provocaron desviaciones, pero cada fallo
se convirtió en una mejora material o procedimental que redujo los incidentes en las versiones siguientes. En comparación con armas locales, la bazooka encontró su nicho operacional: neutralizar transportes, detener carros ligeros y abrir brechas en posiciones cuando la artillería de campaña no estaba disponible. Sin embargo, seguía siendo vulnerable frente a cañones anticarro de mayor calibre y ante combinaciones de fuego concentrado. El efecto en la moral de las tropas aliadas fue inmediato. La infantería recobró iniciativa frente a amenazas mecanizadas, y la percepción de tener un recurso que igualaba, en parte, la potencia blindada enemiga mejoró la confianza en las operaciones de asalto y defensa, aunque también impuso la necesidad de nuevas doctrinas y prudencias. Al concluir la campaña de Sicilia, la pieza ya había probado su utilidad en múltiples escaramuzas y operaciones de compañía. Los informes de los mandos recogían resultados positivos y las órdenes de producción dieron paso a estandarización de modelos que incorporaban lecciones aprendidas en el frente. El impacto del invento no fue una solución mágica ni una contramedida universal, pero cambió la dinámica del combate a muy corto alcance y obligó al adversario a gastar recursos y tiempo en adaptarse. En la práctica, el objeto nacido en un taller aportó a la infantería una herramienta que, en manos entrenadas, salvó vidas y permitió maniobras que antes hubieran sido imposibles. De la idea al campo de batalla, el recorrido mostró que la innovación modesta puede tener efectos desproporcionados en el teatro de operaciones cuando altera expectativas, impone costos logísticos al enemigo y resta ventaja al oponente en situaciones decisivas de proximidad, en las que la voluntad y el ingenio de un hombre pueden cambiar el resultado de un enfrentamiento, y cambió para siempre la guerra de infantería. Innovaciones y mejoras. La evolución del lanzacohetes desde su concepción hasta la M1A1 fue una sucesión de mejoras técnicas, adaptaciones industriales y decisiones tácticas que convirtieron un prototipo de taller en un arma estandarizada. Al principio se identificaron problemas claros: alcance insuficiente que obligaba a exponer al artillero, deriva por falta de estabilización y fallos de seguridad en la espoleta. Ingenieros del Departamento de Artillería colaboraron con mecánicos y el propio inventor para atacar esas deficiencias mediante ajustes en geometría, tratamientos térmicos y procedimientos de verificación más estrictos. Los cambios materiales resultaron decisivos. El acero empleado en las primeras versiones demostró ser resistente, pero excesivamente pesado, por lo que se experimentó con aleaciones de aluminio tratadas térmicamente y con aceros al cromo molibdeno en puntos críticos, buscando una relación óptima entre peso y resistencia. Para combatir la erosión interna ocasionada por el impulso térmico, se desarrollaron recubrimientos cerámicos aplicados en hornos industriales y las piezas sometidas a tratamiento pasaron a someterse a pruebas de desgaste acelerado que simularon cientos de disparos antes de aprobar un lote. En el apartado de propulsión se regularon cargas sólidas de empuje uniforme para homogeneizar la velocidad inicial de los proyectiles y reducir la dispersión balística. Esa regularidad permitió calibrar miras sencillas con purencando pudecido, retículos para distancias cortas y medianas, facilitando el adiestramiento masivo de operadores. Asimismo, se introdujeron aletas estabilizadoras plegables que se desplegaban al salir el proyectil, corrigiendo la deriva y mejorando la precisión sin comprometer la portabilidad del arma. La producción en serie combinó plantas grandes con una extensa red de subcontratistas. Empresas aeronáuticas adaptaron prensas y matrices para fabricar tubos homogéneos, mientras talleres menores suministraron empuñaduras, miras y embalajes. Lockheed y otras firmas aportaron capacidad de ensamblaje a gran escala, lo que permitió acelerar la entrega sin sacrificar tolerancias críticas. La interacción con las tropas fue fundamental para convertir esos avances en eficacia real en combate. Se redactaron manuales compactos con instrucciones paso a paso y diagramas claros.
Se impartieron cursos intensivos en centros de instrucción y se implementaron prácticas con blancos móviles y ejercicios de emboscada. Un operador medio aprendía a cargar, comprobar sellos, apuntar y efectuar disparos de práctica en menos de un día. Los instructores ponían énfasis en procedimientos de retirada inmediata tras el disparo y en el uso de cortinas de humo o fuego de cobertura para minimizar la exposición. Las historias recogidas en primera línea muestran que la M1A1 fue percibida como un igualador por la infantería. Sargentos y capitanes relataron encuentros donde vehículos de reconocimiento quedaron inmovilizados por impactos localizados, tripulaciones que abandonaron carros ligeros confundidas y pequeñas unidades que capturaron posiciones que antes habrían requerido apoyo de artillería. El efecto psicológico fue notable. La posibilidad de que un soldado con un tubo pudiera neutralizar un vehículo obligó al enemigo a aumentar escoltas, alterar rutas y adoptar cautelas que ralentizaron sus maniobras. Las adaptaciones ambientales también influyeron en el diseño. Condiciones polvorientas, se incorporaron protectores y tapas para evitar la entrada de partículas. En climas húmedos, se introdujeron sellos y desecantes en embalajes de cohetes, y en fríos extremos, se revisaron tolerancias y tratamientos para prevenir fracturas por contracción térmica. Además, los embalajes pasaron a incluir separadores y amortiguadores que redujeron daños durante el transporte marítimo y terrestre. La retroalimentación entre fábrica y frente permitió una mejora continua. Lotes devueltos por fallos eran analizados, se identificaban causas raíz y se emitían nuevas especificaciones. Caldwell, quien había dejado el taller para integrarse en equipos de supervisión, aportaba la experiencia práctica que ayudó a optimizar procesos de montaje y a mejorar la ergonomía del tubo, insistiendo en controles de calidad que evitaran la producción apresurada. La estandarización de piezas y procedimientos redujo errores de ensamblaje y redundancias, mientras que pruebas destructivas controladas y verificaciones aleatorias en las líneas de producción elevaron la confianza en los lotes enviados. Tácticamente, la mayor precisión y alcance permitieron integrar el lanzacohetes en doctrinas de asalto y defensa. Comandantes reconfiguraron patrullas, asignaron equipos anticarro ligeros a puntos críticos y sincronizaron disparos con fuego de mortero y artillería para maximizar efectos y proteger al operador. La consigna operativa fue siempre movilidad y sorpresa, disparar y moverse. Las mejoras no convirtieron el arma en una solución universal frente a blindajes pesados, pero sí la consolidaron como un instrumento táctico, que igualaba la probabilidad de supervivencia de la infantería en distancias cortas y medianas. Además, la experiencia acumulada sentó las bases para desarrollos posteriores, técnicas de recubrimiento, control de calidad y líneas de montaje especializadas se aplicaron en otros programas de armamento después del conflicto. El impacto industrial y humano fue profundo. Fábricas reconvirtieron líneas de montaje. Mujeres y obreros aprendieron técnicas de tolerancia fina. Centros de mantenimiento se multiplicaron cerca de frentes y los manuales se incorporaron a la rutina formativa. La mejora continua convirtió un experimento en una capacidad sostenida que permitió operar con confianza en diversos teatros, reduciendo pérdidas y ofreciendo a soldados herramientas tangibles para afrontar amenazas mecanizadas, mejorando cohesión, doctrina, logística y moral del ejército. En el relato de la guerra, pocas innovaciones fueron tan inmediatas en su impacto como la bazuca, un artefacto que pasó del taller a la línea frontal y que, en manos de infantes bien adiestrados, cambió pequeños combates que luego se hicieron grandes. En Normandía, por ejemplo, durante las primeras semanas tras el desembarco, pelotones de asalto que contaban con 1 o 2 lanzacohetes podían detener columnas de vehículos ligeros, inmovilizar carros de reconocimiento y abrir brechas en patrullas enemigas que antes solo podían frenarse con artillería o apoyo aéreo. En el bocaje, donde las distancias eran cortas y el terreno favorecía emboscadas, la bazuca ofrecía una ventaja letal.
permitir a la infantería neutralizar amenazas mecanizadas desde coberturas apresuradas, forzando al enemigo a adaptar rutas y a incrementar escoltas en cada movimiento. En Filipinas y en otros escenarios del Pacífico, la arma mostró otra virtud: su portabilidad. En islas donde la maniobrabilidad de tanques y piezas pesadas era limitada, un equipo de infantería con lanzacohetes podía sorprender columnas de transporte, destruir puestos de ametralladora emplazados en construcciones ligeras y apoyar asaltos a búnkers con eficacia notable. Los informes de campaña registraron episodios donde un solo impacto bastó para neutralizar transportes semiorugas, 15 o 20 vehículos de pequeña unidad en escaramuzas ferroviarias, y un número importante de piezas antiaéreas ligeras que, al quedar fuera de servicio, redujeron la capacidad defensiva de zonas críticas. La estadística operativa, aun siendo parcial y sujeta a censura de guerra, reflejó que la introducción masiva de lanzacohetes aumentó la tasa de neutralización de vehículos ligeros en porcentajes apreciables durante fases concretas de ofensiva. Más allá de los números, los testimonios de prisioneros capturados revelan la percepción enemiga. Oficiales japoneses y alemanes interrogados después de acciones en las que la bazooka actuó, describieron con asombro la capacidad de un solo artillero para detener columnas y obligar a replantear patrullas. Un comandante japonés interrogado en Filipinas confesó que la presencia sospechada de lanzacohetes en una zona bastaba para paralizar la iniciativa local. Otro oficial alemán, en frentes europeos, admitió en su declaración que la posibilidad de ser atacado por un soldado oculto con un tubo hacía que avanzaran con más cautela y menor velocidad, perdiendo sorpresa táctica. Las crónicas personales de soldados aliados cuentan escenas parecidas. La detonación, el humo, el vehículo detenido, la tripulación que abandona la cabina y la conciencia de haber ganado una batalla pequeña pero vital. Por supuesto, la bazooka no fue una panacea contra blindajes pesados. Su eficacia dependía de la distancia, el ángulo de impacto y del tipo de blindaje. Hubo incidentes donde el proyectil impactó con ángulo oblicuo y rebotó, o en los que la ojiva no detonó adecuadamente. Esos fracasos llevaron a tácticas de disparos coordinados y a la práctica de atacar flancos y puntos débiles, multiplicando los impactos para lograr la inmovilización. Asimismo, se detectaron limitaciones logísticas. La munición ocupaba volumen y requería manejo cuidadoso, y el operador, expuesto mientras recargaba, era una figura vulnerable que debía recibir cobertura inmediata. Aún con esas restricciones, en múltiples enfrentamientos, la capacidad de la bazooka para cambiar la correlación de fuerzas fue decisiva. En asaltos localizados, compañías pequeñas que contaban con equipos de lanzacohetes rompieron líneas de defensa que resistían bombardeos prolongados. En el frente del Pacífico, patrullas que emplearon la bazooka en combinación con cargas de demolición consiguieron neutralizar posiciones desde las que había sido imposible desalojar al enemigo sin pérdidas mayores. Las cifras de vehículos destruidos o incapacitados varían según los informes, pero no es exagerado decir que la bazooka contribuyó a la eliminación de cientos de vehículos ligeros y a la inutilización temporal de numerosas fortificaciones menores, un aporte que, sumado al apoyo de morteros y artillería, multiplicó la capacidad ofensiva de pequeñas unidades. El eco psicológico merece una mención aparte. Las tropas bien pertrechadas y entrenadas empezaron a temer la presencia invisible del artillero enemigo, lo que alteró la agresividad de patrullas y la confianza de tripulaciones. En interrogatorios posteriores, prisioneros describieron cómo la sospecha de lanzacohetes generaba tensiones que demoraban decisiones, obligaban a maniobras más lentas y, en ocasiones, provocaban la retirada preventiva de fuerzas que habrían avanzado sin ese temor. En definitiva, la letalidad de la bazooka se probó no solo en lo técnico, sino en lo psicológico. Fue un arma que redefinió el espacio de seguridad de vehículos y puestos,
que permitió a la infantería aspirar a objetivos antes reservados a la artillería, y que, con sus éxitos y fracasos, enseñó lecciones tácticas que perdurarían más allá del conflicto. La sencillez del artefacto, un tubo y un proyectil, escondía un cambio profundo. La humanización del poder antitanque. La posibilidad de que un hombre anónimo con una idea y entrenamiento pudiera enfrentarse a máquinas que hasta hacía poco significaban. Dominio absoluto del campo de batalla. Además, la introducción de mejoras continuas en la munición y en las tácticas de empleo aumentó la eficacia operativa. Se desarrollaron instrucciones para ataques combinados con morteros y ametralladoras. Se implementaron roles de observador y francotirador que identificaban puntos débiles en los blindajes y se instauraron procedimientos de retraso y retirada que redujeron pérdidas de operadores. Muchos veteranos recordaron que las primeras sesiones de entrenamiento eran intensas pero breves, con prácticas de puntería a blancos móviles, ejercicios de recarga bajo fuego simulado y tácticas de ocultamiento que permitían al artillero disparar y desaparecer en menos de 20 segundos. Las memorias de oficiales conservadas en archivos militares recogen que esos procedimientos redujeron la tasa de bajas operativas entre artilleros en porcentajes notables cuando se aplicaron correctamente. Por último, el valor estratégico de un arma ligera que podía fabricarse y distribuirse con rapidez hizo que planificadores militares la incorporaran en doctrinas de compañía y batallón, permitiendo operar con mayor autonomía en sectores donde la artillería no podía reaccionar con rapidez. Hoy, al revisar partes y testimonios, la conclusión es inequívoca. La bazuca demostró una letalidad comprobada que alteró la guerra a pequeña escala y perduró en memoria. Cuando el prototipo que nació en el taller dejó de ser una curiosidad y entró en la cadena de montaje, quedó demostrado que la guerra moderna se gana tanto en las fábricas como en el campo. A partir de 1943, plantas aeronáuticas, talleres metalúrgicos y una extensa red de subcontratistas se reconvirtieron para producir el nuevo artefacto a escala masiva, y lo que había sido un tubo ensamblado a mano pasó a formar parte de una logística nacional que operaba 24 horas al día. La industrialización exigió cambios profundos. Ingenieros del Ordnance Department y directores de producción ajustaron matrices, prensas y procesos. Se introdujeron tolerancias rigurosas, bancadas de ensayo y protocolos de seguridad que antes no eran necesarios en un taller de carpintería. El volumen fue impresionante. Conglomerados de plantas podían producir decenas de miles de tubos y cientos de miles de proyectiles al mes. Cifras que obligaron a priorizar materiales esenciales como aluminio, acero al cromo molibdeno y recubrimientos cerámicos para las espoletas. La cadena de suministro movilizó trenes y convoyes, y compañías proveedoras reasignaron producción civil hacia componentes militares con la urgencia propia de una economía en guerra. En las líneas de montaje trabajaron miles de personas, y la incorporación masiva de mano de obra femenina fue decisiva. Mujeres que antes cosían o llevaban oficinas aprendieron a manejar prensas, a aplicar recubrimientos y a efectuar controles de calidad. El día a día en la fábrica adoptó una disciplina casi militar y, sin embargo, mantuvo un componente humano que los comunicados de la época recordaban con orgullo como contribución directa al frente. La producción mensual, documentada en partes internos, pasó a ser un indicador estratégico. El mando supo que con un suministro regular se podrían reemplazar pérdidas casi en tiempo real, lo que permitió a los planificadores asumir operaciones más audaces, controlando el riesgo de desgaste de equipos. Ese flujo constante de tubos y proyectiles transformó la logística operacional. Depósitos regionales redistribuían equipos, talleres móviles reparaban unidades dañadas y las compañías pudieron contar no con una sola pieza experimental, sino con reservas que aseguraban continuidad en ofensivas y defensas. El impacto en la estrategia fue inmediato.
comandantes reconfiguraron columnas de avance para integrar escuadras anticarro ligeras en cada pelotón. Se planificaron ataques combinados, donde lanzacohetes, morteros y ametralladoras actuaban coordinadamente, y la doctrina dejó de relegar la capacidad anticarro a unidades especializadas para convertirla en una herramienta de uso habitual en niveles bajos de mando. Esa transformación doctrinal obligó a un replanteo logístico y a la emisión de manuales de empleo que estandarizaron procedimientos de uso, seguridad y mantenimiento. La rapidez de reemplazo tras pérdidas se convirtió en ventaja estratégica. En combates intensos, donde una unidad podía perder equipo por acción enemiga, el sistema industrial y logístico podía enviar repuestos en días, no en semanas. Esa capacidad evitó colapsos tácticos y permitió mantener presión continua sobre áreas de combate, mientras que la posibilidad de reparar in situ, mediante talleres y unidades de mantenimiento móvil, reducía la necesidad de retiradas prolongadas. Socialmente, la producción en masa dejó huellas profundas. Pueblos y ciudades con fábricas se convirtieron en centros de instrucción y reciclaje profesional. Miles de trabajadores adquirieron destrezas industriales que luego serían útiles en la reconstrucción posbélica, y la relación entre la industria y el frente quedó simbolizada por la figura del carpintero inventor que, de manera casi literal, pasó de medir tablones a supervisar mesas de montaje y a asesorar en la ergonomía del tubo. Esa narrativa paralela alimentó la moral doméstica. Placas, menciones en periódicos locales y reconocimientos oficiales transformaron el orgullo obrero en parte integral del esfuerzo nacional. No obstante, la producción en masa también introdujo tensiones. La presión por acelerar entregas generó episodios donde lotes fueron rechazados por defectos, por lo que el Ordnance Department implementó inspecciones aleatorias, pruebas destructivas por muestreo y sistemas de trazabilidad que exigieron disciplina industrial. La lección fue que la velocidad sin control podía provocar tragedias en el frente y que la calidad debía preservarse incluso bajo la urgencia bélica. Desde el punto de vista del enemigo, la proliferación industrial produjo un efecto doble. Por un lado, aumentó la amenaza táctica y forzó la introducción de contramedidas, y por otro, consumió recursos que el adversario tuvo que redirigir a escoltas, blindajes improvisados y procedimientos de dispersión. En suma, la simple posibilidad de que un soldado oculto con un tubo pudiera inmovilizar un transporte obligó a reorganizar escoltas y rutas, ralentizando maniobras y aumentando costes operativos. La industria, por tanto, no solo proveía armas, sino que imponía decisiones y desgaste al enemigo. Finalmente, la escala productiva consolidó la idea de que la ventaja material decisiva residía tanto en la capacidad de inventar como en la de fabricar. El nuevo artefacto, producido por miles de manos y distribuido por una red logística eficiente, permitió a pequeñas unidades asumir tareas que antes demandaban apoyo pesado, redujo la dependencia de apoyo lejano y convirtió la innovación de un carpintero en una palanca estratégica capaz de sostener campañas prolongadas. La guerra total mostraba así su rostro completo. Fábricas que trabajan día y noche, comunidades enteras implicadas en la producción, procedimientos técnicos que garantizan seguridad y eficacia, y la transformación de una idea modesta en un recurso colectivo que alteró doctrinas, reconfiguró prioridades enemigas y dejó una impronta industrial y humana que perduraría mucho después del conflicto. El final de la guerra no supuso el cierre de la historia del nuevo artefacto, sino el comienzo de un prolongado capítulo de memoria y reconocimiento que abarcó décadas. En campos, gimnasios y salones de hotel, veteranos que habían llevado el tubo a hombro se encontraban con frecuencia para recordar misiones, intercambiar anécdotas y medir el peso de lo que habían sido capaces de hacer con un simple prototipo, transformado en arma. En los años 60, 70 y 80,
Las reuniones de veteranos documentaron cómo el tubo había cambiado misiones y salvado vidas. Esas reuniones sirvieron también para documentar experiencias, compilar testimonios y organizar archivos orales que los historiadores utilizarían luego para comprender no solo la técnica, sino la dimensión humana del invento. Periodistas locales continuaron la narrativa del carpintero, cuyo nombre quedó ligado al dispositivo. Muchas comunidades le otorgaron placas y menciones, universidades técnicas invitaron a conferencias y asociaciones de excombatientes, solicitaron que su contribución apareciera en museos y exposiciones. El reconocimiento oficial no llegó de inmediato, porque en tiempos de guerra la urgencia operativa suele anteceder a la celebración, pero con el tiempo el valor práctico y simbólico de la innovación fue reconocido por comandantes, ministerios y comités de conmemoración. En 1962 comisiones históricas entrevistaron a instructores, operarios y artilleros para reconstruir la cadena de producción. Fue entonces cuando se entendió mejor la figura central del carpintero. No un genio aislado, Keingas upropambling, sino alguien cuya habilidad práctica y persistencia habían sido multiplicadas por la organización industrial y la disciplina militar. El reconocimiento material incluyó medallas, menciones en periódicos y, en algunos casos, subvenciones para apoyar a familias afectadas por la guerra. Simbólicamente, la historia del invento se convirtió en ejemplo de cómo la innovación civil puede vincularse estrechamente al resultado de un conflicto. Décadas después, el legado técnico se manifestó en armas derivadas que incorporaron portabilidad, ojivas huecas y estabilización. Estudios identificaron líneas directas entre el primer tubo y diseños posteriores, como la idea de concentrar energía en una ojiva. En museos y exposiciones, piezas originales y réplicas convivieron con manuales de entrenamiento, fotografías de montaje y fragmentos de cohetes, creando una narrativa visual que permitía al público entender la simplicidad y a la vez la eficacia del concepto. Investigadores técnicos y militares continuaron evaluando datos, cotejando tasas de fallo y efectividad por teatro de operaciones, y extrajeron lecciones que sirvieron para el diseño de municiones, materiales y procedimientos de seguridad en conflictos posteriores. Prisioneros capturados describieron la sorpresa ante la capacidad de un soldado para inmovilizar vehículos y el miedo que eso provocaba. El propio carpintero, cuya vida privada había estado marcada por la dedicación al trabajo manual, recibió ofertas para integrarse en departamentos de diseño y fábricas, y aunque aceptó algunas colaboraciones, prefirió a menudo regresar a su oficio original, manteniendo el perfil sobrio de quien no buscó la fama. Sin embargo, su nombre y su historia fueron parte de un proceso de memoria colectiva. Colegios técnicos incluyeron su caso en programas de enseñanza y exposiciones itinerantes. Llevaron su herramienta a públicos de diversas generaciones. La comparación con desarrollos modernos reveló que, mientras las plataformas contemporáneas mejoraron materiales, guiado y precisión, la esencia del invento residía en democratizar el poder antitanque, una idea que continuó inspirando conceptos de dotación individual en ejércitos de todo el mundo. Aunque la tecnología evolucionó hacia proyectiles más complejos y sistemas térmicos, la lección técnica original sobre la necesidad de combinar portabilidad con efecto concentrado siguió siendo válida y fue incorporada a doctrinas y manuales de capacitación. En el terreno social, el impacto fue igualmente significativo. La producción en masa y la experiencia adquirida por miles de operarios crearon capacidades industriales que se reasignaron en la posguerra a sectores civiles, acelerando la reconstrucción y la modernización productiva. En términos simbólicos, el artefacto pasó a representar la convergencia entre ingenio civil y esfuerzo colectivo. La posibilidad de que una innovación modesta pudiera multiplicarse por la fábrica, el ejército y la sociedad para generar un cambio real en la conducción del conflicto. La reflexión histórica suele insistir en la complementariedad. No basta inventar, hay que producir
distribuir y entrenar, y en ese encadenamiento, la figura del carpintero es ejemplar, porque ilustró cómo una idea local se transformó en capacidad estratégica global. Reuniones de veteranos en las que él participó ofrecieron momentos de reconocimiento y reconciliación. Antiguos adversarios compartieron memorias en actos públicos y privados, y se documentaron episodios en los que el uso del lanzacohetes evitó combates más sangrientos o facilitó rendiciones sin mayores pérdidas. En archivos orales, hijos y nietos escuchan relatos donde se mezclan técnica y emoción. El ruido, la humareda y la mirada del enemigo. Hoy, cuando se comparan plataformas contemporáneas como el lanzacohetes de un solo uso y otros sistemas anticarro ligeros, es evidente que comparten una genealogía que arranca de aquel tubo de taller. Están hechos para otorgar autonomía al combatiente y para imponer costos al adversario con relativa rapidez y bajo peso. La historia cierra con una imagen: el primer disparo, la sorpresa, el miedo y la conversión del prototipo en símbolo industrial y memoria colectiva. Hoy, museos, archivos y programas educativos mantienen viva la memoria técnica y humana del invento. Comisarios curan exposiciones que muestran el proceso desde el taller hasta la línea de montaje, las cartas de soldados y las piezas originales. Y universidades técnicas analizan los procedimientos de producción y control de calidad, como casos de estudio sobre innovación en tiempo de guerra, mientras que descendientes organizan actos de homenaje que recuerdan que, detrás de cualquier arma, hay la habilidad de ciudadanos y la responsabilidad colectiva en tiempos difíciles. A continuación, tienes dos historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.